Hola José, bienvenido a Talking Galleries. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a toda la organización, que ha sido maravillosa. Gracias, Elvira, por tenernos aquí en su casa. Muy contento de estar aquí. Perfecto. Pues muchas gracias por haber cruzado el Atlántico y haber venido a Barcelona desde Nueva York para compartir con nosotros tu experiencia de 30 años de galerismo. Nosotros nos conocimos en el Gallery Weekend de Seúl en el año 2016. Ahí ya tuviste una intervención que a mí me pareció muy inspiradora para los galeristas. Y luego cuando hicimos Talking Galleries el año pasado en Nueva York, viniste con Mónica, ¿no? Y entonces ahí fue el momento un poco de decirle, tienes que venir a Barcelona, y muy amablemente accedió, y la verdad es que ha sido todo facilidades, ¿no? Pero antes de empezar, José, déjame que le resuma brevemente tu trayectoria. En 1999, hace ya 26 años, ¿no?, junto a Mónica Manzuto, tu esposa, y con la complicidad del artista Gabriel Orozco, José Curi fundó Cura Manzuto en Ciudad de México, una galería que nació sin espacio fijo, y esto es un elemento que hoy vamos a hablar, ocupando lugares inesperados, un mercado, un aeropuerto, un cine, y que muy pronto se convirtió en un punto de inflexión en la escena latinoamericana. Transformaron ellos el ecosistema de México al apostar por la movilidad, la colaboración y la expansión internacional. Lo que empezó con un proyecto, digamos, nómada, se transformó en una de las galerías más influyentes a nivel internacional, con sede en México y Nueva York, representando artistas de referencia global. Hoy, evidentemente, son un referente, una de las galerías más cool del panorama internacional. Más allá de su éxito institucional y comercial, lo que distingue a Curi Manzuto, en opinión de muchos, es su capacidad de repensar constantemente qué puede ser una galería, cómo puede acompañar a los artistas en el largo plazo y, sobre todo, cómo habitar un sistema del arte que cada vez es más global, más exigente y cambiante, ¿eh? Hoy, por tanto, en el marco de Talking Galleries, vamos a conversar con José sobre su trayectoria, modelos de galerías, internacionalización, sostenibilidad del sistema y también el papel del galerista en el futuro. Para ello he dividido la conversación en 5 grandes temas, ¿no? Un poco que es el orígenes y modelo de Curi Manzuto, el rol de la galería en un ecosistema cambiante, como decíamos ahora. Hablaremos de internacionalización y sobre todo de diálogo entre distintas escenas, mercado, feria, sostenibilidad. Y si nos da tiempo, incluso le pediremos algunos consejos para los galeristas jóvenes que empiezan, para que puedan aprovechar toda la experiencia que José ha acumulado, José y su equipo han acumulado todos estos últimos años. Bien, José, cuéntanos un momento un poco cómo surgió Curi Manzuto. ¿Qué contexto del mercado y de la escena artística os llevó a inventar un modelo, digamos, tan particular? Bueno, me voy a regresar a 1999, cuando Mónica y yo vivíamos en México. Perdón, esto es incluso antes del 99. Vivíamos en México y siempre, digamos que nuestro grupo social, nuestro grupo de amigos era artistas, los artistas de la escena en ese momento, final de los 90, en la Ciudad de México. Y de pronto los dos fuimos a estudiar una maestría a Nueva York y en el 97. Y de alguna forma esta distancia que de pronto tuvimos con la Ciudad de México nos hizo ver una escena sumamente interesante, sumamente activa, en contraste a lo que estábamos viendo en Nueva York, que efectivamente es un lugar de muchísimo intercambio de arte, donde están grandes instituciones, grandes galerías. En ese momento, ahora cada vez menos, pero vivían artistas, muchos artistas tenían sus estudios. Y de pronto ese contraste con ver en México lo que estaba sucediendo nos hizo pensar qué es lo que hace falta en México. Y a pesar de que había una escena de artistas sumamente interesante, eh, algunas instituciones, ahora es un mercado muchísimo más, un momento mucho más rico en términos de museos e instituciones. En ese momento, quizá lo que hacía falta para el ecosistema era que los artistas pudieran dedicarse solo a su obra, y no tuvieran que tener segundos, terceros, cuartos trabajos como gran parte de esta generación con la que yo vivía. Artistas
muy interesantes, muy importantes, tenían que estar dando clases, clases de dibujo, estar escribiendo, y esa era quizá la variable de la ecuación que hacía falta, una galería. Y esto lo tuvimos claro en este momento que tomamos la distancia. Obviamente en ese momento también coincidió que Gabriel Orozco, que era un amigo mío desde la juventud, desde que tengo 12, 13 años, estaba más estable después de viajar mucho. Y digamos que entre los tres, Gabriel nos dijo, lo que tendrían que hacer es regresarse a México y abrir una galería. Eh, Esto fue a la mitad de la maestría que yo estaba haciendo. Mónica tuvo dudas de lo que estaba estudiando y se salió de trabajar, de estudiar y se metió, empezó a trabajar en una galería. Entonces, digamos que ese segundo año en el que estuvimos en Nueva York fue planear la galería en México, regresarnos en cuanto yo terminara la maestría y regresarnos a la Ciudad de México a abrirla. Y digamos que para en junio, el 21 regresamos en junio a México y el 21 de agosto de 1999 abrimos la galería. ¿Y qué supone empezar un proyecto de la mano de tu esposa y de un artista como Gabriel Orozco? Porque la parte de la esposa es también trasladable a los socios de una propia galería, ¿no? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva este partnership con la pareja? Bueno, es algo, de muchísima complicidad, de muchísima complicidad. Eh, lo, con Gabriel, en un momento era quien tenía quizá más experiencia dentro del mundo del arte y fue muy generoso en compartirnos esta experiencia. Y con Mónica y yo realmente entrar a algo absolutamente desconocido. No sabíamos realmente a lo que nos estábamos enfrentando. Eh, Como bien dijiste, abrimos, el modelo de galería que abrimos fue sin espacio. Un modelo nómada, digamos, ¿eh? Un modelo nómada. De pronto ahora últimamente llaman pop-ups. No sé por qué no me encanta yo lo llamaría mucho más como nómada. Digamos que no teníamos conciencia en ese momento. Pero, y yo lo diría que fue mucho por la necesidad. O sea, en el momento que llegamos a México dijimos, y empezamos a buscar quizá algún espacio donde abrir la galería, no teníamos un centavo para pagar una renta. Entonces, lo más natural, la Ciudad de México es una ciudad riquísima en lugares, en contextos, y así es como estaban trabajando los artistas, haciendo exposiciones en sus estudios, tomando lugares. Entonces dijimos, ¿para qué poner la camisa de fuerza de un espacio, quizá de un cubo blanco, no lo sé, a esto tan interesante que está pasando en México? ¿Y por qué no seguir con ese flujo, con eso que está pasando y potenciarlo? Entonces, de ahí fue que dijimos, ¿para qué un espacio? Mejor que la galería sea un número de teléfono. Ahí empezaba la cosa de tener un email. Abrimos un email en Hotmail. Entonces, la galería era eso, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Y seguimos haciendo lo que era interesante que estaban haciendo los artistas. Porque eh, ¿para qué gastar la energía en cuidar un espacio, en ver por un espacio, si no teníamos ni siquiera para pagarlo? Entonces, ahí fue cuando nos reunimos, estuvimos eh, viendo artistas, muchos ya los conocía, eran muy amigos nuestros, digamos que la generación con la que crecimos. Lo que es importante decir es que esta amistad surge de la admiración y respeto por el trabajo, que tampoco fue un clan de amigos, sino fue muy enfocado en el respeto que tenemos por el trabajo y por la visión como artistas que estaban haciendo. Y en eso ahí sí nos juntamos como yo le decíamos como una columna guerrillera, donde todos hacíamos de todo, todos ayudaban. Y así fue que abrimos la primera exposición de la galería en un mercado, en el mercado de Medellín, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, donde
todos los artistas hicieron obra para ser exhibida en ese espacio y lo hicimos siguiendo, digamos, que las mismas leyes o las mismas reglas que estaban dentro de ese mercado. Eran materiales que estaban a la mano ahí. Los precios tenían que ver con lo que podías comprar en el mercado. Digamos que no era una imposición, sino era seguir con lo mismo que estábamos viendo ahí. Estábamos justo entre la parte que vendían flores y la parte que vendía piñatas. Y ahí nos rentaron por 24 horas un espacio. Y ahí, en ese momento, empezamos con 11 artistas. Nos vimos a las 7 de la mañana y abrimos la galería esa mañana. José, lo que hiciste, digamos, es un poco la antítesis del cubo blanco tradicional. ¿Crees que hoy siguen existiendo modelos disruptivos posibles? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que eh, siempre hay momentos para repensar, para repensar los modelos tradicionales. Yo creo que lo que hicimos nosotros, ahora que lo veo, de verdad que ni siquiera eh, pienso que estábamos tan conscientes de lo que estábamos haciendo. Fue muy guiado por las necesidades. Lo que necesitaban los artistas, lo que podíamos hacer nosotros y el contexto muy local de la Ciudad de México, de la Ciudad de México. Creo que nos enfocamos a eso. Y sí, es interesante pensar ahorita, lo hicimos por 10 años. O sea, 10 años estuvimos sin un espacio fijo de galería. Quizá fuimos creciendo un poquito más. Al principio éramos Mónica y yo desde el departamento contestando. Cuando estábamos de viaje iba algún artista a ayudarnos. Eh, eh, pero, y cuando pudimos tener a alguien que nos ayudara, éramos 3 personas y buscábamos lugares por toda la Ciudad de México para estar haciendo estas exposiciones. Y claro, yo creo que ahorita, eh, no sé, sonaría difícil para una galería abrir sin espacio o estar 10 años sin espacio, pero creo que en cualquier momento hay el lugar para poder plantearse trabajar de una manera distinta. Esta flexibilidad en la estructura de Kurimansuto aportó, a mi modo de ver, ¿no?, a la galería diferentes oportunidades colaborativas. Los artistas y los fundadores, ¿no?, hablabas, viajaban al extranjero, invitaban a artistas y curadores internacionales a México para llevar a cabo estos proyectos. En un mundo donde los artistas tienen hoy más vías de autopromoción y los coleccionistas además se han globalizado, ¿cómo entiendes la función de la galería? Yo hablo de esta complicidad. Creo que este diálogo muy cercano, muy íntimo con el artista es fundamental. Efectivamente hay muchos canales para la autopromoción, las redes sociales funcionan para distribuir la información, pero eso no es suficiente. Yo creo que esta complicidad crítica que puedes tener, pensar juntos, eh, es fundamental. Yo creo que de ahí fue lo interesante de la galería, estos 10 años que estuvimos sin espacio, que pudimos estar trabajando muy de cerca con los artistas en desarrollar sus ideas, en proyectos. Obviamente cuando el ecosistema en México era muy pequeño, por eso también lo pensamos con este vínculo internacional. Y también es por una necesidad. Efectivamente, ahora ha habido un cambio generacional, quizá en los últimos 10 años, en las instituciones en México, pero en ese momento estaban poco ligadas a lo que pasaba en la calle, digamos. Y entonces el lugar para poder exponer, fuera de hacer nosotros nuestros proyectos, era reducido. Entonces por eso fue empezar a buscar a nivel internacional donde esos artistas podían poder seguir trabajando, qué vínculo podían tener su trabajo. Esa era la maravilla de no tener un espacio. O sea, podemos cerrar el departamento e irnos 2 meses de viaje, ¿no? No teníamos renta que pagar. Era un modelo muy barato y muy flexible. Y creo que eso durante los primeros 10 años fue fundamental.
Eh, Todo el tiempo pensamos, qué afortunados somos de haber hecho esto, es la mejor decisión. Me acuerdo cuando quise hacer la galería, mi padre me dijo, bueno, y acabas de terminar una maestría, ¿por qué no trabajas 2 o 3 años y ya luego la abres? Aprovecha ahorita que acabas de terminar, que es el mejor momento para venderte. Entonces, esto siempre lo tenía en la cabeza y decía, no, 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 es el mejor trabajo que pude haber tenido, estoy feliz de haberlo hecho. A los 20 años recuerdo que hicimos como un pequeño recuento de esos primeros años y de verdad que vivíamos con 2, 300, $400 al mes, cosa que quizá ahorita sería impensable. En ese momento decía, es la mejor decisión de mi vida, me está yendo mejor que a todos mis amigos de la maestría. Era una cosa que yo tenía en la cabeza. Y lo que me doy cuenta es más bien que éramos absolutamente felices con lo que estábamos haciendo. Entonces no nos cuestionábamos eso otro. Estamos, o sea, si podemos vivir con cualquier cosa de dinero, era suficiente para nosotros. Hablas de pensar juntos, con los artistas. Afirmas que el diálogo crítico y creativo se ha mantenido como una parte integral de vuestra forma de trabajo. ¿Qué significa acompañar a un artista a largo plazo en un mercado que a veces premia justamente lo contrario, lo inmediato? Esa es buenísima pregunta y es una de las claves de mi trabajo y creo que todo el tiempo estoy aprendiendo al respecto. Eh, claro, acompañar a un artista durante 20, 30, 40 años es, yo creo que el gran reto de lo que hacemos, tener esa relación, esa búsqueda de qué es lo que necesita, en qué momento está, si está en un momento de reflexión y necesita un espacio de silencio, si está en un momento de producción y necesita que nos pongamos en su fila para hacer eso, es una de las cosas más interesantes que puede haber, esas relaciones de largo plazo. Ahorita que dices esto, la galería la abrimos con 11 artistas. Ahora trabajamos con un poco más de 40, pero de esos 11 artistas con los que empezamos, seguimos con 9 de ellos. O sea, Un porcentaje muy alto. sí, sí, quizá los otros dos están, uno decidió ya no ser artista, en fin. Entonces, esa relación que tenemos desde hace 26 años que abrimos es lo que nos ha enriquecido mucho. Nos ha enriquecido mucho. Y creo que ahora que tenemos este grupo de 40 artistas, ha sido mucho como un rizoma de este inicio. Ahora es un programa quizás 50% internacional de todas partes del mundo y la mitad de México. Pero ha crecido gracias a las recomendaciones de los artistas con los que trabajamos, a las relaciones. Entonces se ha vuelto como de una manera muy orgánica, como una comunidad, donde cada uno va informando a lo que sigue, ¿no? Por tanto, esta idea de comunidad es clave para vuestra vida. Pero hay un momento en que después de estos 10 años de nómadas, vamos a llamarlos nómadas, os establecéis Sí, y decidís abrir propiamente una galería con un espacio. sí. ¿Cómo es qué os lleva a ver la necesidad de encontrar un espacio físico? Claro, la abrimos en 2009. A ver, igual la necesidad, como que de pronto sentimos que necesitamos tener un punto de gravedad. Después de estar viajando, haciendo exposiciones en México y en gran parte del mundo, que fue en el momento que nos tocó vivir, fue el momento que se globalizó, que de pronto el mundo del arte se volvió un mundo muy global, perdón, más bien global, no muy global, global, y muy comunicado, con ferias, bienales que fueron, que proliferaron en todas partes del mundo. Nos tocó, digamos que venimos de antes y nos tocó ese momento. Entonces también empezamos a sentir que necesitamos un centro de gravedad, un lugar donde la gente, donde podamos reunirnos,
donde pudiéramos reunir el archivo que estábamos haciendo. Confieso que necesitamos también dónde guardar. O sea, en algún momento nuestro departamento, que era donde operábamos, empezó a ser, digamos que, la bodega de obra. Y hubo un momento que la cocina nuestra estaba absolutamente llena, la casa estaba llena, teníamos que desayunar, comer y cenar fuera de la casa, porque ya no cabíamos. Teníamos otro lugar donde guardábamos obra, entonces necesitamos un lugar. Los artistas también necesitan quizá haber explorado la ciudad, pensar en un espacio en algún momento. Y fue eso lo que nos llevó a dar el siguiente paso, que fue abrir la galería en la que estamos ahora en la Ciudad de México, y eso fue en 2009. En un mundo en que lo digital lucha por imponerse, en que las ferias son uno de los lugares donde hay más visibilidad, muchos defendemos que los espacios de las galerías, ¿no?, son el lugar más indicado tanto para descubrir como para conocer a un artista. ¿Qué supone en vuestra trayectoria las exposiciones en la galería? Creo que es de lo más importante que podemos hacer. Es donde tenemos la absoluta libertad de hacer lo que queremos, de poder apoyar al artista y empujarlo lo más posible a realizar su sueño, poder ser lo más radical posible, llevarlo hasta las últimas consecuencias. Creo que operar desde la galería en la Ciudad de México, donde tiene unas condiciones con una economía muy manejable, nos permite experimentar muchísimo, llevar al artista a un lugar donde quizá en otro lugar sería difícil hacerlo. Incluso y mucho para artistas que vienen a exponer de fuera. Entonces es un espacio donde pueden soñar. Y eso creo que es para nosotros fundamental poder hacerlo. De ahí la importancia. De ahí la importancia y de iniciar el diálogo hacia afuera con quizá instituciones, colecciones, coleccionistas, desde el espacio de la galería. Hablas de un espacio donde soñar, eso es un punto romántico, al mismo tiempo un espacio lo más radical posible, ¿no? De vuestra galería decís que es un espacio destinado únicamente a la observación y la contemplación, y que es un lugar abierto a la crítica y la investigación, dando la bienvenida al desarrollo de proyectos arriesgados que rara vez son vistos, lo que digamos, en galerías comerciales. Entonces la pregunta es, ¿cómo se combina esta afirmación con la necesidad de cuadrar una cuenta de resultados positiva, digamos? No lo sé. No lo sé, no sé cómo lo hacemos, no sé cómo estamos todavía aquí, tú y yo hablando. No sé, o sea, por ejemplo, desde mi caso muy personal, lo que yo creo que no sabía hacer o no lo sé hacer bien es vender. Entonces, de pronto lo que pensamos es un proyecto, una exposición lo mejor posible, lo más interesante posible, que nos motive, que no tengamos que venderla, que se venda sola. Creo que eso es lo que hemos intentado hacer, que los proyectos hablen y se vendan por sí solos. Eso es quizá de la mejor manera que podría explicar. Que hay una gran ventaja de operar en un mercado internacional y tener el centro de gravedad en la Ciudad de México. Creo que eso también, de alguna manera, ayuda mucho. Pero creo que eso, o sea, ver los proyectos con tal pasión que se vendan solos, que me ayuden en lo que yo no soy bueno, ¿no? Hablemos entonces de internacionalización y diálogos entre escenas, porque claro, hay un momento en que vosotros abrís en Nueva York, ¿no? Y este es un salto importante, no solo no solo por Kunimansuto, sino por cualquier galería que quiera internacionalizarse. En vuestro caso, ¿qué supuso? ¿Qué supuso, primero de todo, abrir en Nueva York? Bueno, creo que es importante pensarlo que yo creo que la mayoría, si no decir todas las decisiones que tomamos desde la galería han sido más decisiones de vida que decisiones de negocio. Y creo que en ese sentido
es que nos ha funcionado, porque nos ha llenado a nosotros como individuos, como seres humanos, y a la comunidad en la que estamos inmersos y nutriendo, que es la comunidad de los artistas, la comunidad de coleccionistas, de instituciones. Después de estar 20 años en la Ciudad de México. Bueno, a ver, primero empezamos a tener gente que trabajaba en la Ciudad de México de muchas latitudes del mundo. Había una chica que trabajó 7 años en la galería y quería regresar a Nueva York. Entonces, quería seguir teniendo el vínculo. Entonces, abrimos una pequeña oficina gracias a ella, o sea, a un individuo, y operamos durante 3 años con un espacio muy pequeño, era una oficina. Y en algún momento a Mónica y a mí quisimos tener un año de un poco más de reflexión después de 20 años de estar trabajando 7 días de la semana, 375 días del año, pensando todo el tiempo en la galería. Queríamos tener esto mismo que nos hizo crear la galería, de haber tomado distancia. Quisimos hacer lo mismo. Queremos salir de la Ciudad de México con nuestros hijos para también darles a ellos la oportunidad de tener una experiencia de vivir fuera de la Ciudad de México. Mónica, que es originaria de Colombia, de Medellín, vivió en 5 o 6 ciudades antes de llegar a la Ciudad de México. Y a esa experiencia le dio mucho y se la queríamos dar a nuestros hijos. Y entonces decidimos ir a Nueva York, que era donde ya había una oficina. Contemplamos muchas ciudades y quizá la que nos seguía manteniendo trabajando con la galería de una manera muy fácil por términos de cercanía, de cercanía de horario, era la ciudad de Nueva York. Y nos fuimos un año a la ciudad de Nueva York, pero realmente sin la idea de tener de abrir una galería. Teníamos esa oficina y esa funcionaba, y cuando nos movimos pasaron 2 cosas importantes. Uno es que a los 6, 7 meses de estar ahí es el COVID. Cayó el COVID, entonces nuestros planes cambiaron. Nos tuvimos que regresar a la Ciudad de México y nos tuvimos que regresar a la Ciudad de México y todo cerró. Y luego, al estar en Nueva York, aunque estábamos en un momento de no tener que ir diario a trabajar, sino estar más pensando, reflexionando en qué queríamos, nos dimos cuenta que también había espacio para, por más saturado que podía pensarse que Nueva York está, había un espacio para una otra voz, para una voz que no existía en Nueva York. Y quizá para decir la tercera cosa es que también sentíamos que en México estamos ya en una zona de confort. Habíamos como llegado y necesitábamos dar un paso más, que no estábamos seguros cuál podría ser, pero a la hora de experimentar Nueva York, esta experiencia del COVID, que fue extraña, dijimos, quizá lo que necesitamos es dar este paso y abrir una galería nueva, tener otro inicio, que habíamos ya tenido la experiencia de estos inicios, donde era casi iniciar desde cero, o sea, haber abierto la galería sin espacio, luego a los 10 años haber abierto el espacio, que me acuerdo que en ese momento volvimos a quedarnos en ceros en términos de dinero, y eso se sintió muy bien. Tuvimos que otra vez estar muy concentrados, viviendo el momento para sacar adelante el espacio de la Ciudad de México. Y luego, 10, 12 años después, volver a abrir una galería que otra vez nos volvimos a quedar en ceros, como que da esa frescura de un inicio, de un nuevo inicio. ¿Y cómo se ha transformado esta apertura en Nueva York y qué ha significado, sobre todo, para los artistas representados? Claro,
la galería este noviembre va a tener 3 años y fue, eh, digamos que tener un espacio nuevo a nosotros nos llevó de estar pensando de 5 o 6 exposiciones al año que normalmente hacíamos en México a hacer 10 o 12 exposiciones al año. Entonces, eh, uno, crecimos en equipo y naturalmente crecimos en artistas, que quizás eso ahorita lo tocamos. Pero yo creo que nosotros tener este diálogo en Nueva York, donde siguen confluyendo de todas partes, de ser todavía un centro de gran intercambio de arte, ha sido poder ampliar la voz de los artistas con los que iniciamos, con los que han ido creciendo dentro de la galería, y ha sido un reto enorme eh, tratar de volver a jugar como locales en una cancha local. eh, Ha sido algo muy interesante que creo que eso ha enriquecido mucho el trabajo y el diálogo que tenemos con los artistas. José, llevamos como más de media hora hablando. Hemos hablado mucho de los artistas, de la importancia que tienen los artistas para la galería. Sin embargo, prácticamente no hemos hablado de coleccionistas, ¿sí? Hoy parece que el mercado del arte haya cambiado, pivote más alrededor de los coleccionistas que de los propios artistas. ¿Son los artistas y no los coleccionistas la base de la galería? Eh, por supuesto, por supuesto. Eh, si hubiéramos pensado en abrir la galería porque había un mercado, porque había coleccionistas, jamás la hubiéramos abierto. La abrimos porque había ideas, porque había artistas trabajando. Eso es lo que nos motivó a hacerlo. Y los coleccionistas vinieron después, vinieron después. Y que tenemos una gran relación, es un diálogo muy constante el que tenemos con la gente que nos ha apoyado a través de los años, pero creo que el elemento básico y fundamental son los artistas, esa es la materia. Y regreso a tu pregunta, o sea, incluso ahora que quizá es, lo que acabas de decir, que de pronto se vuelve muy centrado en los coleccionistas, yo creo que no en absoluto. O sea, por supuesto que es fundamental dentro del ecosistema, o sea, es una parte sin la que pudiera existir lo otro, pero creo que por lo menos nosotros como galería es fundamental seguir enfocándonos en los artistas. En Europa, muchos galeristas se plantean si vale realmente la pena abrir en ciudades como París o como Londres, ¿no? O es más eficiente trabajar de manera flexible. ¿Qué recomendarías a las galeristas que están en este momento pensando cómo internacionalizarse, cómo abrir sedes fuera, o si realmente hay distintos modelos para abrir modelos fuera? ¿Qué les recomendarías desde tu experiencia? Bueno, yo creo que, a ver, para empezar, creo, y esto es algo también muy personal, creo que el arte más interesante, o el mejor arte, si se puede ver, de valores, es local. Es el arte que tiene que ver con la calle donde está siendo creado, con el barrio, con el lugar. Ese es el arte que tiene la mayor posibilidad de ser luego universal. Y creo lo mismo si lo extiendo hacia una galería. Yo creo que la galería más interesante, más relevante, es la que atiende a algo local, a una problemática local, a intereses locales, a una visión local. Yo creo que eso es lo primero que hay que concentrarse o que como una galería. Ahora hay una gran cantidad de medios para poder comunicarse o ser visible a nivel internacional, pero yo creo que lo principal
es verlo desde el núcleo más cerrado posible. Y, y lo otro viene, yo quiero pensar que viene después. O sea, en la misma idea de hacer proyectos tan interesantes, eh, con tanta pasión que se vendan solos, que se internacionalicen solos, ¿no? Eh, eh, Siempre es tan difícil pensar en abstracto, ¿no? O sea, cuando de pronto hablamos de el mercado del arte, pues bueno, el mercado son personas, individuos. Por ejemplo, cuando hacíamos, o incluso ahora, una exposición, quiero pensar menos en esto es para el mercado internacional o el mercado de Europa o el mercado de Asia, sino quizás estoy pensando en 4 personas. ¿Le gustará a él? ¿Le interesará a esta persona que estoy? Y eso es lo que hace que uno se enfoque. Hablamos entonces de internacionalización y de espacios, pero ¿cómo ves hoy el rol actual de las ferias de arte? ¿Siguen siendo indispensables para las galerías consolidadas? Ese es, ese es interesante. Yo creo que sí, o sea, por supuesto que hay espacio para las ferias, por supuesto que creo que siguen siendo un lugar de cruce, de muchísima lugar de encuentro. Eh, Tienen otro rol, o sea, en el momento que el mundo, el mundo del arte se empieza a internacionalizar, globalizar, eh, bueno, las ferias de arte tenían el rol primero de reunir galerías de muchos lugares, porque era difícil estar viajando o difícil estar comunicando, y en ese justo momento podías ver galerías de todas partes del mundo y ver lo que estaban haciendo. Este fue en un principio cuando el auge de las galerías y de las ferias de arte. Ahora con la información, cómo fluye, viajar, que es mucho más fácil, tienen otro sentido. Entonces es, quizá es menos necesario hacer tantas ferias como galería, o sea, quizá hay que enfocarse. Quizá las ferias tienen algo, pueden regresar a ser algo también más local, atender a, a, eh, eh, instituciones, colecciones más locales, eh, porque por todo el flujo de información que hay. Pero creo que siguen siendo relevantes, o sea, siguen siendo un nodo donde puedes, un meeting place donde puedes conocer eh, gente, eh, eh, incluso artistas también. Entonces, yo creo que siguen funcionando un rol importante. La siguiente sesión la dedicaremos a las ferias y, por tanto, desde Tonkin Galleries hay mucha preocupación para entender exactamente qué rol pueden jugar. Pero quiero preguntarte que en un momento en que se habla de una cierta fatiga de las ferias, de los viajes y todo esto relacionado con la sostenibilidad, ¿qué alternativas ves para el futuro de las galerías en relación a esta parte de internacionalización? ¿Hay otros modelos posibles? ¿Cómo? Sí, bueno, a ver, quiero no ser como disco rayado, pero atender lo local. O sea, de verdad que en el momento cuando hay esta eh, fatiga o saturación, siempre hay espacio para voces genuinas, para eh, eh, preguntas interesantes. Siempre las hay. Incluso quizás sean más necesarias que antes, ¿no? Entonces, eh, o sea, este vínculo de la galería con el artista, esta complicidad, pensar juntos, siempre es necesario. Esta manera genuina. Siempre regreso a esa relación muy básica. Y creo que siempre hay espacio para eso. De hecho, siempre el buen arte es la mejor manera eh,
de rebelarse contra lo que está pasando. Es la mejor manera de tratar de entender el mundo en el que estamos viviendo. Siempre esa voz del artista es la mejor, yo lo he encontrado como una de las mejores maneras para poder relacionarme con este mundo. Entonces, aunque suene muy básico, lo creo profundamente en eso. Pues antes de abrir a las preguntas al público, me gustaría pedirte algunos consejos muy puntuales. Con toda tu experiencia, si tuvieras que dar un consejo a un galerista joven que empieza hoy, ¿cuál sería? Bueno, soy pésimo dando consejos, Bien. entonces, pero desde la experiencia creo que, a ver, es fundamental creer en tu intuición. Siempre es tan difícil creer en tu voz propia con todo el ruido que hay afuera, con toda la cantidad de información. Pero por experiencia, siempre que hemos creído en esa voz que tenemos dentro, en esa primera intuición, ha funcionado. No cuando es una decisión informada por una cantidad de ruido, cosas de fuera, tratar de pensar en abstracto de qué es lo que el mercado o qué es. No, cuando uno crece en eso, siempre, o sea, es quizá lo más valioso que yo como galerista puedo ofrecer. Eh, y yo eso es lo que más podría hablar desde mi experiencia. Aquí una de las preguntas que tenías es como qué errores cometí al inicio que no. Se me avanzan las preguntas, como podéis ver. Ese es el problema de compartir la noche anterior el guión, ¿no? Pero, por favor, ve adelante. Sí, sí. ¿Qué errores cometiste al inicio de tu carrera que son valiosos para que nosotros los aprendamos? Exacto. Yo creo que al inicio jamás cometes errores. Ninguno. Ninguno. Creo que es todo un aprendizaje. Eh, Al revés, creo que sería un error pensar en que te vas a equivocar. Es importantísimo equivocarte, o como decimos en México, meter las patas. O sea, eso es muy importante, porque eso es lo que te va informando de, de- de quién eres, qué estás buscando, ¿no? Entonces, no hay error. O sea, siempre es una búsqueda, incluso ahora que abrimos, después de 22 años de tener una galería, abrimos una galería en Nueva York, volví a sentirme como si, o sea, nos sentíamos empezando desde cero, entendiendo una localidad, entendiendo nuestra relación con las instituciones locales, con los coleccionistas locales. Eh, Tenemos artistas nuevos, que son artistas que viven en la ciudad de Nueva York. Eso, por ejemplo, para nosotros fue muy importante de poder hacer esta comunidad, ampliar la comunidad. Eh, Ayer me preguntaste qué era de las cosas difíciles de haber abierto en Nueva York y quizá la más difícil es que en México diario salía a tomar unas cervezas con un artista. Diario o comía con alguno de los artistas, en la noche salíamos y quizá haber abierto en Nueva York y eso es lo que más nos hacía falta. Poder estar, digamos que a nivel de la calle, estar entendiendo lo que está pasando, lo que están pensando la comunidad en la que estamos abriendo una galería. Y en buena medida, por eso fue que ahora ampliamos a tener mucho más artistas y artistas locales. Entonces, es otra vez volver a tener esas conversaciones al nivel de la calle y incluso veintitantos años después, o sea, seguir eh, dando un paso sin tener la certeza que es un paso firme. Es como un paso a algo desconocido y esa sensación creo que confirma que estás haciendo algo bien. Y perdón, no quiero ser romántico ni idealista, pero de verdad lo creo. De verdad lo creo. Una mirada hacia adelante. ¿Cómo te imaginas la galería del futuro? No lo sé.
No, no lo sé, porque creo que una galería tiene que responder al arte que se está creando en ese momento. Y esa forma de la galería responde a lo que se está haciendo en arte. Entonces, yo creo que está informada de lo que está sucediendo. Un ejemplo claro es cuando abrimos la galería, que una de las razones es ¿para qué hacemos una galería de cubo blanco? Un espacio, lo llamé en ese momento una camisa de fuerza, a algo que está pasando tan interesante en la Ciudad de México, donde los artistas están haciendo una exposición en una gasolinera, en una panadería, ¿para qué tratar de meter eso a un modelo? ¿No? Más bien, ¿qué es lo que necesita esto que están haciendo ellos? Lo que necesita es este espacio de flexible, este contexto, y este contexto muy local. Entonces, fue ahí, el modelo de la galería fue seguir haciendo lo que estaban haciendo. O sea, la primera exposición fue en la galería, pero luego un artista estaba pensando en cuestiones de viaje, que está en ese momento iniciando la llamada globalización. Entonces, pues, el mejor lugar donde vimos para poder exhibir eso fue la galería del aeropuerto de la Ciudad de México, que es una galería horrible, que es en la que pasa siempre corriendo para tomar de un vuelo a otro, pero en un lugar ideal para hacer este proyecto. Entonces, realmente creo que la galería del futuro es la que va a responder a esto, ¿no? Que sí, es casi como un think tank, como un lugar donde pensar, reflexionar juntos. Quizá, regresando a mis notas del principio, justo a los 3, 4 años que tenemos de galería, nos pensaron como qué palabras o qué puedas decir de tu galería. Y me acuerdo que fueron 3 palabras que tienen que ver con un documental que vi en ese momento que se llama Cheap, Fast and Out of Control. O sea, barata, rápida y fuera de control. Y yo creo que eso se puede aplicar para una galería del futuro. Que sea barata, para que seas flexible, que puedas atender en ese momento las necesidades de un artista, de lo que está pasando. Para que no necesites grandes cantidades de dinero. El dinero no importa, lo importante son las ideas. Y esta cosa fuera de control, que no tengas miedo a cometer un error, a llegar a un lugar que nadie había estado antes. Creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? Yo así pensaría una galería para el futuro, amorfa, sin una forma definida, ¿no? Perfecto. Pues abrimos preguntas en el público si alguien quiere preguntar. Alan Kemen, lo veo aquí, enseguida ha levantado la mano. Okay, so thank you very much for your presentation this morning, which was very interesting. I have 2 questions for you. When you started telling us about the beginnings of your gallery, you insisted on the flexibility, the possibility you had to be experimental. Is it still possible to be experimental once you have a big, beautiful space in Mexico City, and when you have also to pay the rent for a big, beautiful space in the US? This is my first question. How can you cope with this situation? And the second one is you insisted on the embeddedness of your gallery as a gallery that was created in Mexico City. And when you decided to open an outpost internationally, you decided to play the game and you opened a space in New York City, especially in Chelsea. Didn't you consider to open a second space in Latin America, in countries which have very interesting contemporary art scenes, but not such, prominent art galleries like in Colombia or in Peru? So why did you decide to play the game and reinforce the US hegemony at the international level? Can you justify this? Yes. Está bien si respondo en español, en inglés. Claro, como tú quieras, hay traducción para todos. Ok, perfecto.
Eh, Gracias por tus preguntas, muy relevantes, y no puedo tener una respuesta clara y contundente a esto. Creo que es importante como galería funcionar dentro de las contradicciones, dentro de no tener certeza, dentro de no estar en algo fijo. Entonces, regreso, efectivamente no, como galería es muy distinto cuando tienes no tienes gente, empleados, a las responsabilidades que tienes cuando tienes 30 o 40 personas trabajando. Y esa responsabilidad la asumimos como parte de la galería, de quiénes somos. Pero creo que la esencia, intentamos, dentro de todas esas contradicciones que hablaste, de quizá abrir un espacio, estoy hablando de lo más local, y abrimos una galería en Nueva York. Esto fue por una cosa de vida, fue que quisimos ir a pasar un año con nuestros hijos, y de ahí fue que de pronto vimos que había espacio para una voz. Entonces, digamos que la decisión fue menos haber pensado en un mercado, y haber pensado más como una decisión de vida. Y ya estando en ese lugar, vimos cuál es lo mejor que podemos ofrecer a los artistas, y quizá encontramos este lugar en Chelsea, como bien dijiste, que es como el lugar más común que puede hacer una galería, pero quizá eso es lo que necesitábamos hacer, y funcionar dentro de esa contradicción. Espacios, lugares como Colombia, de donde es Mónica, o quizá Buenos Aires, bueno, o Argentina, porque ni siquiera es Buenos Aires, sino Rosario, que trabajamos con artistas, los vamos y visitamos todo el tiempo. No hay año que no estemos viajando por toda Latinoamérica, y eso nos ha informado con los artistas con los que trabajamos, con los proyectos que de pronto queremos hacer. Y o sea, entiendo, las responsabilidades van creciendo, y no tengo una respuesta tan concreta. O sea, estamos inmersos en algo, en este mundo del arte, y que también tenemos que funcionar, y podemos funcionar sin perder quiénes somos. Creo que eso es lo más que podrá responder a esto. Por favor, aquí delante. Buenos días. Yo tengo curiosidad por saber si antes de abrir su galería había usted adquirido previamente obra, si como muchos galeristas empezó siendo usted coleccionista, comprando. Y la segunda pregunta es si de cada exposición usted a nivel personal, con su esposa, compran obra para ustedes. Si al mismo tiempo, de una manera, incluso para apoyar a los propios artistas, a veces los galeristas compramos obra porque nos gusta, pero también es una manera para apoyar, es una manera de demostrar que realmente uno cree en el artista, ¿no? Tengo esa curiosidad por saber si usted también lo hace. Gracias. Bueno, antes de abrir la galería, sí tenía obras de arte, pero eran mucho o regalos de artistas o intercambios. En ese momento no tenía muchos medios para comprar obras de arte, entonces era más bien el juego que estábamos todos jugando. Y con el tiempo, cuando hacemos exposiciones, por supuesto que me encanta poder comprar. Es una afirmación, digamos que mi cartera está donde mis palabras, ¿no? O sea, es una confirmación de lo que hacemos. Muchas veces podemos hacerlo, y otras prefiero
poderla dejar en algún museo o institución o en alguna colección que nos encanta, pero siempre que hay oportunidad de hacerlo, por supuesto. Can you hear me? Okay. You mentioned that you don't like selling. So my question is, did you make an effort to employ salespeople or to create a sales team, or does your art, or has the art of created by the artists that you represent have continuously, miraculously sold itself? I do believe in miracles. Efectivamente, no era en absoluto un buen vendedor. Creo que he aprendido un poquito con el tiempo. Creo que soy mejor que hace 20 años que comencé. Úrsula dice que es el mejor vendedor. Ahora he aprendido a hacerlo, pero tenemos un equipo maravilloso. Lo que he aprendido quizá mejor es hacer equipos y poner a gente que lo sabe hacer muy bien, que sabe traducir esto en una venta. Para eso sí hemos sido, creo que he aprendido a formar equipos que lo saben hacer. Me pregunta ahí. Hola, buenos días. Soy Bernardo Montoya, vengo de Bogotá, Colombia, y mi pregunta está orientada a, ¿crees tú que las galerías deberían tener apoyo del sector público en la medida en que si se piensa que las galerías son espacios de circulación de conocimiento, de acceso gratuito al público, en donde se intercambia tiempo, energía y pues las prácticas de los artistas, no deberían tener apoyo del sector público pensando en la sostenibilidad? Gracias. Creo que en absoluto. Creo que una de las mayores ventajas que puede tener una galería es la libertad de hacer lo que se te antoja. Y en el momento que uno tiene apoyo o fondos públicos, tienes otro tipo de responsabilidades. Por más que tengamos un espacio abierto al público, con exposiciones que siempre tratamos que sean del nivel más alto posible, que fueran comparables con una exposición de museo, creo que es muy importante que sea por una cuestión de libertad. Y en el momento que uno empieza a tener fondos públicos, tiene otro tipo de responsabilidades que creo que una galería no debe de cargar. Para eso están museos, instituciones, y esto lo digo por la experiencia en México, que de pronto apoyos del gobierno después son muy limitados, muy limitados, incluso en el aspecto de, por ejemplo, de museos, de poder comprar obra, que podrá ser la relación que puedas tener con fondos públicos, son limitadísimos. Y creo que esa fue una de las grandes ventajas que tuvimos dentro de la galería, que fue que también tuvimos que del día cero salir a buscar con qué comer. Y eso te da una energía y una necesidad, eso informa también las decisiones que tienes que tomar. Y creo que eso fue fundamental para nosotros como galería. Hay tiempo para una última pregunta rápida. Hola, mi nombre es Juliana, soy de la Galería Sorondo de aquí de Barcelona. Un poco mi pregunta va, y quizás es más como un consejo que te pido, tomando en cuenta que tus palabras me han parecido súper inspiradoras, sobre todo en relación al trabajo con los artistas y a las exposiciones que quizás se hacen con mucha pasión, pero que no se piensan desde una perspectiva 100% comercial.
Entonces, como galerista, yo no tengo ningún problema en empeñar un riñón, llorar en el baño y este tipo de cosas para hacer exposiciones que realmente me motiven y motiven a mi comunidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo haces? Y por eso te digo que es más un consejo que te pido. Con nuestro importante rol para apoyar a los artistas en desarrollar una carrera y vivir, ¿cómo haces para manejar con ellos sus expectativas de venta ante propuestas que quizás no son las más comerciales? ¿Qué les dices? ¿Cómo los apoyas cuando, por ejemplo, no hay tanta receptividad comercial de su obra? Es una buena pregunta. Sí, buenísima pregunta, a la cual tampoco tengo una respuesta clara y contundente. Bueno. Porque, bueno, creo que es fundamental en la complicidad tuya con el artista, que el riesgo lo están tomando juntos, que están construyendo algo juntos. Y al final, no sé, pero creo que las cosas que están hechas desde un punto de vista genuino siempre encuentran un lugar de distribución, una casa, un fin. Y siempre habrá del otro lado alguien que pueda ver, que pueda entender esta intuición. Y perdón que no hay una fórmula para eso. O sea, no sé, simplemente creer mucho en lo que estás haciendo junto con el artista, esa complicidad. Llevar a la última consecuencia. Sí, de alguna forma, lo que él ha contado durante toda la hora es un poco la respuesta a la pregunta que tú estás haciendo, ¿no? José, muchas gracias por tenerte en Barcelona. Realmente ha sido una sesión muy inspiradora y me ha gustado mucho esa posición de, en absoluto, despreciar a los coleccionistas, pero sí entender que la galería necesita poner al artista en el centro y sobre esto construir una carrera larga y provechosa. Muchas gracias por estar en Barcelona. Muchas gracias. Gracias.